que la Fed subiera su tasa de interés, pero lo interesante, lo que esperaba el mercado, pues eran las señales sobre los próximos pasos que va a dar y algo muy importante, Joel, el lenguaje que iba a adoptar en relación a su hoja de balance. Sí, efectivamente. La verdad es que se esperaba cierta definición, era la esperanza del mercado. Sin embargo, lo curioso es que no da muchas más pistas respecto a lo que ya sabíamos, que este año pretenden empezar con el desmantelamiento paulatino del tamaño de su hoja de balance, pero siguen sin dar pistas de hacia qué mes o en qué tiempo será, al menos en lo que concierne al 2017. Sin embargo, uno pensaría que por este hecho fue un dovish hike. Sin embargo, y sobre todo en la conferencia de prensa, Janet Yellen, ¿cómo lo podríamos llamar? Se esforzó en que no se borrara la posibilidad de incrementos adicionales en la tasa aparentemente en el corto plazo. Así que, y los mercados lo reflejaron, los mercados fueron y vinieron al compás del comunicado y de la conferencia de prensa y casi cerraron en lo que como habían abierto el mercado hoy justamente antes del dato de la inflación. Así que los mercados todavía la expectativa, no se ha borrado la posibilidad de que haya otro incremento. Al menos los mercados sí lo están despreciando, pero no tanto como se hubiera podido leer, ¿no? Un dovish hike sería como que mantiene su plan de vuelo, ¿no? Digamos que viene tranquila, pero no se olvida de que tiene un objetivo. De hecho, eso te iba a comentar. El tipo de cambio estuvo bajando durante la mañana y en cuanto empezó a hablar la señora Yellen, como que detuvo su avance el peso. Yo creo que la lectura o lo que quiso transmitir la señora Yellen es que no quiere que la caractericen como que está en el bando de los dovish. Así es, yo creo que eso compuesto con un tema muy interesante. El peso mexicano, como bien comentas, abrió con ganancias el día de hoy, al igual que muchas otras monedas emergentes, el peso entre los primeros lugares de ganancias, pero sobre todo movidos por el dato de inflación en Estados Unidos, que resultó por debajo de lo que se anticipaba, y quizás pensaron los mercados daba herramientas a la Fed para ser un poquito más dovish, pero no. Al referirse a esto, Janet Yellen en la conferencia de prensa lo desestimó parcialmente, no nos dijo nada nuevo, nos dijo, no vemos en el dato marginal, nosotros tomamos decisiones en el mediano plazo, con trayectorias de mediano plazo y no tiene por qué influir un solo dato que además nos dice está lleno de particularidades como una caída muy brusca en las tarifas de telefonía celular y de medicamentos, por ejemplo. Entonces yo creo que el peso y estas otras monedas reaccionaron quizás a la esperanza de que el dato tendría como resultado una Fed más dovish y al final no lo fue. Claro, claro, Joel. Pasemos a México. ¿Qué esperar ahora con esta decisión de la Fed, con las señales que ha dado la señora Yellen para la decisión de política monetaria del Banco de México de la próxima semana? Bueno, nosotros seguimos pensando que va a ser el incremento de 25 puntos base. Uno, porque la inflación continúa muy por arriba. En esta joroba inflacionaria todavía no se alcanza o no hay señales de que se haya alcanzado el pico de la joroba. Sigue habiendo el riesgo de contaminación de expectativas. El tema de transmisión de presiones inflacionarias vía ajustes precios de la gasolina y depreciación del tipo de cambio con efecto retrasado, siguen estando ahí, siguen siendo una fuente de preocupación. Y adicional a que, pues bueno, la Fed subió el día de hoy, pues conformaría un escenario completo para ver al menos 25 puntos base. Creo que donde los riesgos empiezan a emerger es hacia un siguiente movimiento hacia septiembre, no solo de Banxico, sino de la misma Reserva Federal. Ya lo comentabas hace un momento, los mercados al menos ya lo están desestimando. Claro, esperas un aumento de tasa de Banxico la próxima semana y el mercado está un poco dividido hace unos días, se han venido acomodando las expectativas del siguiente movimiento que daría Banco de México. Se pensaba que en agosto, ahora como que se están concentrando las apuestas en septiembre, pero vendría un alza más que llevaría la tasa al 7.25%. Así es, y la verdad es que todavía hacia septiembre no será claro que la inflación se desplome como se anticipa. Muy probablemente va a ser hasta enero que por efectos de comparativo anual lo veamos. Va a seguir habiendo todo este tema de presiones inflacionarias y riesgos de expectativas, como acabo de comentar. Ahí lo definitorio es si lo van a hacer sin la Fed, que aparentemente es lo que está cambiando de manera más importante. Yo diría, no necesitan a la Fed, los riesgos han disminuido, pero todavía es parte de nuestro escenario base, también septiembre con 25. Quiero cerrar contigo, Joel, con dos ideas. Una es que la apreciación del peso pues también ha estado respaldada por una menor percepción de riesgo sobre México. Esta semana escribiste un análisis interesante sobre el panorama para la calificación de México. Parece que ese riesgo, ese temor, pues va quedando un poco atrás. Así es, lo curioso de todo esto es que si uno hace una evaluación
en base a decisiones pasadas de las principales calificadoras, no es claro que tengan que disminuir la calificación crediticia de México, al menos no en dos de los tres de las principales agencias que pusieron revisión negativa. Y sin embargo, lo que comentamos en ese análisis es, lo curioso es que la reacción de mercado a la ratificación probablemente de la calificación de México se daría en un contexto donde, por ejemplo, los mercados de credit default swaps ya evalúan a México como un país con un escalón abajo en la calificación crediticia. Es más, de darse una confirmación de calificación, podríamos hasta tener un efecto favorable en los mercados que incorporan una prima de riesgo ligeramente superior en términos fiscales, pero nada significativo. Recordemos, medidas de riesgo país se encuentran actualmente en mínimos de 2 años para el caso de México. Claro, o sea, el mercado ya le habría bajado la calificación a México y la reacción de los mercados pues no ha sido, no ha habido sobresaltos. Así es. Joel Virgen, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Víctor. Y estamos en contacto más adelante. Gracias. Es momento de hacer un corte aquí en mi cuenta de Twitter para que nos comparta sus opiniones y lo invito a que me lea como todos los miércoles en El Financiero, donde hoy hablo del peso.